Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor y sean todos bienvenidos a Plantas vs Zombies Replanted. El día de hoy nos estaremos pasando todo el modo RIP, que para los que no saben es un modo que solo tienes un intento para pasarte todo el juego. No solo eso, sino que básicamente no hay podadoras, ya que solo hay una y bueno, la probabilidad de que esa podadora te sirva es bastante baja. Así que podremos completar todo el juego y llegar a la batalla final y vencer al Dr. Zombos. Lo averiguaremos, pero no sin antes recordarles que pueden dejar su like y comentar este video para apoyar, y si lo hacen les doy un besito. Tenemos solo una podadora. Se acercan más zombies. Tenemos solo una podadora y un intento para pasarnos todo, bro. A ver, teóricamente, si yo aprieto espacio, se van a recoger todos los soles. ¡Oh! ¡Sí! Va a ser como un autorrecolector de soles. Esto es increíble. Además, también añadieron una función donde te deja utilizar los números del teclado para seleccionar las semillas. Es simplemente cine. Sí, con los números puedo seleccionar las plantas. Ok, vamos a ponerlo en velocidad rápida. Velocidad por 2, bro, para hacerlo más interesante. Y que pueda agarrar los soles con el espacio está buenísimo, bro. Let's go. Nivel 2, bro. Ok, el nivel 2, 3 y 4 tampoco fueron tan difíciles, ya que decidí llevar a la repetidora y a la guisantralladora. También llevé a la plantorcha para hacer todavía más daño, y con eso teníamos los niveles facilísimos. Y llegamos a la bolera, el primer minijuego. Bueno, esto es relativamente fácil, no debería haber problema. De hecho, vamos a ponerlo en velocidad un poco más rápida. Me pregunto si los atajos se verán acá también. ¡Ay, sí! Mirá, con el 1, bro. ¡Ey! Con los números se pueden seleccionar las nueces. Eso está bien. Y bueno, luego de la detonada de nueces de este nivel, lo superamos. Y terminamos con la explosión. Ahora están los saltadores, ok. Llegó el momento de defendernos de los zombies saltadores de pértiga, pero poniendo papapuns para los primeros zombies y farmeando la máxima cantidad de girasoles al inicio, el nivel queda relativamente fácil, pudiendo así colocar a las nueces cascarrabias. ¡Boom! Y simétrico. Bueno, excepto este último girasol. Los siguientes niveles tampoco tenían demasiadas complicaciones, ya que aunque vinieran los zombies caracubo, las guisantralladoras más las plantorchas le hacían perfectamente counter. Y después de pasarnos el nivel 7, 8 y 9, llegamos al último nivel del mundo 1, el cual es un nivel de cinta, donde a pesar de que sea un nivel de cinta, lo pudimos hacer bastante simétricos. Así no se quejan de la simetría, cabrón. Y con esto completaríamos el mundo 1. Mundo 1, GG. Llegó el momento del mundo nocturno y sabemos perfectamente qué clase de plantas llevamos. Ay, se me olvida, bro, que siempre de noche están las tumbas. Ay, estoy pendejo. Obviamente llevamos el hongo solar para los soles, los honguitos de cero no pueden faltar, y decidí llevar la técnica de la calabaza con la gasoseta, ya que al estar de noche no es necesario despertarlas y es una técnica bastante rentable para estos niveles. Con 3 líneas de honguitos creo que debería ser más que suficiente. Y perfecto. Esta es una buena estrategia. En los siguientes niveles, para apurar un poco más la situación, decidí llevar la pincho hierba para colocar enfrente de las gasosetas, para que los malditos zombies se mueran más rápido, carajo. Luego en el nivel 3 empezaron a venir demasiados zombies con objetos metálicos, así que la solución fue llevar el imán para poder pasarme el nivel más rápido. Y ahora en el nivel 4, no sé qué pasa con mi cerebro, pero siempre se me olvida de algo, y en este caso se me olvidó de llevar la comepiedras. Madre, se me olvida el comepiedras, hermano, arruinándome por completo la simetría del nivel. Pero a pesar de eso lo pude pasar de todas formas, llegando así al primer minijuego del mundo nocturno. Y ahora llegó el momento del minijuego favorito de la mayoría. Así es, hablo del mulamazo, donde esta vez sí puede ser algo peligroso, ya que a cierto punto del minijuego los zombies agarran velocidad y están más blindados, y donde se te escape uno, GG, ya que no tenemos podadoras. Entonces hay que demostrar qué tan buenos somos con la chaquetencia. Y aprovechando los atajos de teclado, fue más fácil colocar las papapuns para que actuaran en caso de emergencia. Pero después de sacar mis habilidades chaquenéticas, nos pasamos este nivel.
Uy, medito. Bueno, esta vez sí me traje el cometumbas. Pero no me traje la gasoseta. No se puede reiniciar, ¿verdad? Ay, me falta un espacio, bro. Bueno, a pesar de que me faltó la gasoseta, pude resolver con las plantas que traía y no perder el nivel. Al menos por suerte, esta vez sí me traje el cometumbas. Los siguientes niveles no tuvieron tanta dificultad, al menos nada que una línea de gasosetas no pudieran resolver fácilmente, pasando así al último minijuego del mundo nocturno. Este era un nivel de cinta, no debería haber problema tampoco. Y luego de pasarnos rápidamente este nivel sin ninguna dificultad, ya que nos daban bastantes setas, sobre todo explosivas y las setas que hipnotizan, nos completamos el mundo nocturno pasando así a la piscina. Yo creo que con esto empezamos bien. Acá sí se puede empezar a complicar por el tema de los buzos, así que hay que empezar a planear mejor. Empezando por recordar siempre traer el nenúfar, ya que como mi cerebro es medio pendejo, se me olvidan cosas. Y donde se me olvide el maldito nenúfar, estoy jodido. Pero empezaremos usando una estrategia tranquila, ya que tenemos la zampalga y la papapum para empezar a liquidar a los primeros zombies que nos llegan. Mientras tanto, farmeamos 2 líneas de girasoles y si es posible 3, agregándole hasta los virasoles, bro, llenándonos de dinero para estar seguros. Ya saben, la economía no está fácil hoy en día. Para luego plantar repetidoras, guisantalladoras, plantorchas y nueces, o cascarrabias en caso de que vengan delfines o saltadores. Y esa fue la estrategia que usé en los primeros 4 niveles hasta llegar al minijuego intermedio, el de los enanos. Ok, este minijuego le tengo un poco de miedo, bro, porque son muy rápidos los cabrones, sobre todo los futbolistas. Ok, voy a guardar las bombas. Son 3 sordas. Esto me da miedo, bro. Vamos, un guisante, bro. No quiero gastar una bomba solo en uno, por favor. Me lo dan después de que la gasté. Increíble. Bueno, pero luego de plantar una línea de nueces, ya estábamos seguros de que los zombies no iban a pasar. Así que solo los teníamos que mantener en fila con las explosiones cuando se juntaban demasiados. Y bueno, restaurar las líneas de nueces cuando se las comían. Y así pasamos este nivel. Y a partir de este momento empezaron a venir los zombies carro. Pero nada que unas buenas pincho hierbas no le hicieran counter. Y así pasamos estos niveles fácilmente, hasta llegué a poner en un nivel 4 líneas de girasoles, hermano. Soy buenísimo, bro. Y ahora llegamos al último minijuego del mundo de la piscina. Abajo voy a dejar pasar la podadora, bro. Para algo está. Útil en la partida, bro. Al menos. Este nivel de cinta no estuvo tan complicado tampoco, ya que no sé si tuvimos suerte o qué cosa, pero nos dieron demasiadas tripitidoras. Y bueno, eso más las plantorchas es más que suficiente para pasarse este nivel. Y así llegamos a la piscina de noche, hermano. Bueno, antes de continuar con los niveles de noche de piscina, decidí farmear un poco el jardín zen, para así poder juntar más dinero y hacer algunas compras en la tienda de Crazy Dave, como el 10º apartado de semillas para los niveles y el botín de nuez. Ok, y ahora comenzó la noche. Ya podemos llevar 10 plantas, así que podemos pensar un poco mejor. Así que, como todos hemos hecho alguna vez, decidí llevar los honguitos de cero para empezar, y obviamente las setas solares para generar soles. Y como es de noche, de costumbre, también llevé las humesetas y las gasosetas cubiertas por calabaza. Lo que no sé por qué imaginé que al colocar las lámparas enfrente con calabazas, la gasoseta de atrás iba a disparar de todas formas. Pero no es así, bro. Pero igual, aunque estén ahí posicionadas, seguían sirviendo. Ok, el nivel 2 fue básicamente lo mismo, pero en el nivel 3 sí tuve un susto de muerte, ya que empezaron a venir los zombies globo. Y pues, pasó algo curioso. Ay no, hermano, ahí viene el zombie globo, bro. Y aún no me he cargado el cactus. Vamos, denme soles, carajo. Ahí. Ok, ahí lo tiraron. Bien. Uf, casi se me pasa. Vamos, mátenlo. No lo dejen pasar, bro. Les voy a tener que poner esto, bro. ¡Ay no! ¡Se lo comió! ¡Ay no! ¡Cabrón! ¡Ah! Uy, menos mal, bro. Menos mal lo mataron, hermano. Ok, luego de ese susto de muerte, pasamos al nivel, llegando al nivel 4, que tampoco hubo demasiada dificultad, excepto que un maldito zombie delfín se bugueó y saltó como 2 casillas encima de una cascarrabia, cosa que creí que era imposible. Y para los que creen que es porque puse la nuez cascarrabia demasiado enfrente, pues no, porque acá sí detiene a los zombies. O sea, ese zombie era el maldito Superman, hermano.
En el siguiente nivel tocó los rompejarrones. Y la verdad, este minijuego es uno de los más cortos y fáciles de toda la aventura. Así que no hubo problema para pasarlo. Bueno, no estaba tan complicado, bro, como pensaba. En el siguiente nivel tuve un problema, ya que cuando comencé el nivel no me esperé que vinieran los mineros tan al comienzo. Así que mientras estaba plantando tranquilamente, aparece un minero para romperme las pelotas. Así que tuve que poner un imán de emergencia y pues casi la cago, bro, porque el minero salió casi llegando al final, pero menos mal que reaccioné rápido y pude defenderlo. Y bueno, los otros niveles fueron básicamente un poco de lo mismo y no cambió mucho hasta llegar al minijuego final, el cual era el nivel de tormenta y oscuridad. Ok, este está peligroso también, bro. Este puede ser el fin. Tengo que estar demasiado atento. Mierda, me equivoqué de lado. En este nivel lo que más preocupaban eran los zombies globos y los mineros. Pero luego de tener una línea de cactus y algunos imanes por ahí, ya podíamos quedar más tranquilos. Así que completamos este nivel y nos fuimos al tejado. Ok, chicos, llegó el último mundo, el tejado. Y ya tengo todas las plantas compradas, así que vamos a ver qué onda. Y bueno, ahora que llegamos al tejado, tenía la duda de qué tipo de defensa usar. Si usar la técnica de los speedruns de gasosetas con calabazas o simplemente catapultas. Así que después de pensar mucho, decidí usar catapultas para estar más seguro. Y papapunza al inicio como siempre para que me dé tiempo de farmear soles. También llevé la melonpulta congelada para enlentecer a los zombies. Y esa es la estrategia básica que usé en los primeros niveles. Rápidamente nos pasamos el nivel 2, llegando al nivel 3, donde comienzan a venir los zombies de escalera. Así que decidí cambiar a la técnica de la gasoseta, que la verdad fue bastante rentable, ya que pude poner demasiadas. Y hasta puse unas papapuns de repuesto por si algún zombie se pasaba, lo cual no sucedió. En el nivel 4 empezaron a venir los zombies saltadores y los all-stars, más los zombies de escalera. Así que lo más sensato y mi mejor idea fue llevar imanes con el café cubiertas por calabaza para así formar una barrera impenetrable, bro. Y de hecho funcionó bastante bien, llegando así al minijuego intermediario del tejado, el cual es un minijuego donde te dan calabazas, plantas carnívoras y petacetas y macetas para defenderte de zombies colgados que traen zombies aleatoriamente. Y créanme, este nivel es un dolor de huevos, pero bueno, lo pude pasar sin problemas, así que avancemos. Ok, acá se nos puede complicar, bro, por estos gordos de acá, bro, que no tienen la animación de cuando se terminan las bolas. O bueno, no sé si arreglaron eso ya, pero me acuerdo que me moría acá, bro. Así que para no arriesgar en este nivel, decidí llevar full líneas de melonpultas, ya sean congeladas o no. Llegué hasta poner 3 líneas de melonpultas para que se deshacieran de estos gordos rápidamente. De hecho, la técnica de las melonpultas fue tan buena que decidí usarla en los próximos niveles para avanzar rápidamente. Y a pesar de que empezaron a venir los zombies garganta, las melonpultas se lo bajaban enseguida, bro. Así que fácilmente llegamos al último nivel, bro, la batalla contra el jefe y la recta final. Y estaba súper nervioso, porque si perdía tenía que empezar desde el inicio. Así que llegó la batalla final, hermano. Adiós, Crazy Dave. Se viene, bro. Ya sabemos, hay que guardar los jalapeños y la seta de hielo. Quería ser simétrico, pero se va todo al carajo, así que no. ¡Hola! Ahora. A ver, Mr. Mike, la concha de tu madre, no me dejas ver. ¿No le quité vida? What happened? Ah, sí, le estoy quitando, ok. Ah, tiene que morir. De hielo, bien. Atáquenlo. What the fuck, ¿se le bugueó la boca? ¿O me pareció verlo bugueado de boca? Bien, vamos a quitarlas de atrás y vamos a reemplazarlas por melones, bro. Creo que es lo mejor. Y no poner los melones tan enfrente. What the fuck, se le buguea feísimo la boca. Eso. Péguenle, carajo. Coño. Cabrón, gasté un poder. ¡No! No puede ser. ¿Cuántas camionetas tiene, bro? Rentó todas las camionetas del mundo para solamente tirarlas acá. Sáltate esa, bro. Congelamos. El hielo. ¿Te lo pasaste por las bolas o qué? Buena. ¿Va a tirar la camioneta? Ah, no, los colgados. Congelamos. Y le disparamos con todo, bro. Dale, dispárenle. Ay, se los llevó igual, bro. Más falso. Congelamos. Uy, tremendo predict. Ahora. Dispara 1. Dispara 2. Dispara 3. Vamos, le queda poco. ¡Boom! ¡No puede ser! ¡Lo pasamos! ¡Sí, hermano! ¡No! ¡Increíble!
Me dieron 2 logros, bro. ¡Felicidades! Has repelido todos los ataques de zombie. Tu jardín está a salvo. De momento, me dieron un trofeo lápida morado, bro. Referencia a Vegeta 777. ¿Saben qué es lo curioso? Que el modo RIP lo pasé a la primera. Porque sí, como pueden ver, acá hay unos intentos anteriores. Pero fue la vez que los probé en su día de estreno, bro. Como pueden ver, acá los restablecí. No es que me morí, sino que los reseteé. Pero cuando lo decidí jugar en serio, me lo pasé en el primer intento. Increíble. Así que ya saben, dejen su enorme like por eso. Y si tienen ideas para más contenido de Plantas vs Zombies Replante, no olviden comentarlo, ¿sí? Y bueno, gente, hasta acá va a quedar el video esta vez. Espero que se hayan divertido, que se hayan entretenido bastante. Si es así, ya saben que pueden suscribirse, compartir el video, darle like, que eso apoya un montón. También pueden seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, en TikTok y en Spotify, y unirse al Discord en la descripción. También pueden pasarse por mi canal de Minecraft y usar el código Ronnie02 en la tienda de Fortnite o cualquier otro juego de Epic. Nos vemos en otra cosa, en algún otro video. Adiós. Estoy encaminado, yo sí cumplo las metas. ¿Para qué vas a lo grande, viejo? No te comprometas. Si no vas a chingarle, ni sé para qué lo intentas. Te desvías del camino y te conformas por las medias. Hace rato no valía nada, pero yo ya me le pegué. Ahora ando bien prendido y sabes que me sale bien. Ya me da igual lo que digan, busquen algo para hacer. Ando flexi caminando y mi camino ya encontré.